Damos inicio a un nuevo podcast. En esta ocasión estamos con la doctora Sougan Ghezamzadeh. Para nosotros es un placer estar en la ciudad de Quito, en su oficina. Muchísimas gracias por darnos la apertura y por compartir un poco más del tema jurídico y también el tema personal. Estefi. De igual manera, doctora Sougan, le damos la bienvenida a nuestro espacio que ha sido denominado Ergo Podcast. Y como yo siempre les digo, siéntanse como en su casa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por viajar hasta acá. Definitivamente para mí es un honor que hayan hecho eso. Y hemos en algunas ocasiones intentado ya cuadrar que efectivamente se dé este podcast. Así que ya que estamos aquí estoy súper emocionada de que podamos hacerlo. Bueno, como en todos los podcasts, empezamos con una pregunta que para nosotros es fundamental: el cómo se cataloga a cada persona. ¿Quién es Sougan? ¿Quién es Sougan? Bueno, ¿quién es Sougan? Sougan es una pesimista activa, definitivamente. Sougan es una persona que entiende las vicisitudes del mundo, que entiende las dificultades del mundo, pero que encuentra en la educación una herramienta transformadora. Así que soy una persona apasionada por la educación, una persona que realmente vive por sus estudiantes y que tiene ciertas luchas particulares, entre ellas la defensa de los derechos de las mujeres. Perfecto. Cuando hablamos del tema de educación, obviamente va englobado el tema del gobierno. ¿Cómo el gobierno puede contribuir en el crecimiento académico, por ejemplo, ya de los ciudadanos? Ok, perfecto. Bueno, como sabemos, nuestra constitución es una de las constituciones más garantistas, ¿no? Del mundo incluso, y la educación es un derecho humano por un lado y por otro lado también un derecho fundamental. Y el hecho de que sea un derecho fundamental implica que el Estado está obligado a garantizarlo, no es opcional, está obligado a garantizarlo. Y en ese sentido, si está obligado a garantizarlo, tiene que generar las condiciones jurídicas por un lado y por otro lado fácticas para que eso pase, ¿no? Entonces, el hecho de que esté consagrado en la Constitución nos invita a nosotros a pensar que tenemos las condiciones jurídicas para hacerlo. Pero las condiciones fácticas implican que necesitamos data certera. Eso es algo que no pasa en este país, ¿no? Muchas veces hablamos de las políticas públicas como una respuesta para muchos de los problemas a los cuales nos enfrentamos como país y como sociedad. Pero, ¿cómo voy a tener una política pública adecuada, una política pública interseccional, si no tengo data certera? Entonces, considero que hay que empezar por ahí. Lamentablemente en este país lo que se hace es una suerte de gatopardismo. ¿Qué implica eso? Un nuevo gobernante asume el poder y lo que hace es asumir que está haciendo cosas diferentes, pero al fin y al cabo está haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, aunque no lo veamos así de claro, para mí apuntar a data certera es uno de los principales elementos para poder llegar a una práctica certera y material de la educación. Por otro lado, no perder de vista que si es que hablamos de educación, tenemos que hablar de alimentación, ¿no? ¿Cómo puedo yo garantizar el derecho a la educación si es que los niños, las niñas de este país no se alimentan como corresponde? Y los programas, repito, no contemplan data adecuada en ese sentido. Así que eso es lo que podría decirle. De ahí las otras cosas cliché que ya sabemos, no las voy a abordar, pero creo que si es que vamos a hablar de política pública, pues necesitamos data. Es decir, lo que usted nos menciona, Doc, es un cambio de roles nada más lo que sucede en este aspecto de la presidencia. Total, no solo de la ¿Quién presidencia. asume la presidencia? ¿De quién asume la presidencia? O sea, el gobierno en general. Puedo decirles a ustedes que participé en calidad de subsecretaria en este gobierno y efectivamente considero que cuando uno tiene una intención clara de que tiene que hacer las cosas, se pueden hacer. Claro. Eso es posible. Necesitas esa voluntad política por un lado, pero por otro lado también necesitas esas condiciones fácticas. Esas condiciones fácticas son la data, como les decía, y por otro lado, fáctico también son los recursos económicos, ¿no? Y eso dentro de un marco general, pero por otro lado hay cuestiones que se pueden hacer, que se pueden trabajar sin necesidad de destrozar lo anterior,
sino de entender el contexto actual en el que se vive para que esas políticas sean viables. Y como les decía, eso que dije hace un momento, la interseccionalidad, es tan importante tener en cuenta la interseccionalidad, es decir, tener claridad que a las personas nos atraviesan distintas capas identitarias. Entonces, para cualquier cuestión que haga el gobierno de turno, porque como sabemos, el gobierno es un administrador del Estado, ¿sí? Necesita tener claridad sobre la interseccionalidad, es decir, la raza, el género, la clase, entre otras, la condición etaria, la orientación sexual, etcétera. Pero esas tres principales son inminentes, no pueden ser opcionales. Y considero que lamentablemente muchas veces lo dejamos de lado y pretendemos universalizar las cosas. Si queremos materializar el principio de igualdad y no discriminación, no podemos perder de vista que las personas nos atraviesan condiciones distintas. En el marco de por ejemplo, si hablamos de mujeres, a propósito de que yo trabajé en el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, no es lo mismo una mujer indígena, sin recursos económicos, que no ha accedido a educación primaria, tampoco secundaria, que no se alimenta de manera adecuada, que una mujer mestiza que vive en el casco urbano, que ha tenido acceso a estudios universitarios, etc. Las dos son mujeres, claro, por supuesto, pero el hecho de que sean mujeres no las hace iguales. Entonces, repito, ese concepto de igualdad y de universalidad que muchas veces nos invita a pensar que esa sería la forma de garantizar los derechos de las personas es un poco, es un arma de doble filo. Entonces, por ello, vuelvo a poner sobre el escenario esta necesidad de entender todo desde la interseccionalidad. Y hablamos también en ese aspecto en el tema de criminalidad, ¿no? O sea, claro, no es lo mismo una persona que está en el suburbio, otra persona que está en una situación económica muy diferente. Totalmente. Cambia el tema de educación, el círculo social, pero ¿cómo el Estado puede intervenir de una manera efectiva para hacerlo? Bueno, ¿cómo el Estado puede intervenir de una manera efectiva? Creo que regresamos a lo mismo, teniendo claridad en cuanto al presupuesto. O sea, siempre nos han dicho que no tenemos nada, que somos pobres, ¿no? Claro. Eso es lo que nos mete en nuestra cabeza. Somos pobres, somos pobres, somos pobres. Es una narrativa y un discurso de que efectivamente somos un país pobre. Ok, bueno, listo, somos un país pobre. Incluso hay algunos nos dicen países que somos subdesarrollados en vías de desarrollo, dependiendo de la concepción de desarrollo que se tenga, la teoría de desarrollo que se tenga. Pero ¿cómo se pueden hacer las cosas de manera efectiva en este país? Las personas que ocupan cargos públicos tienen que estar capacitadas para ocuparlos, Claro. ¿no? Empezando por ahí. Claro. Desde ahí nace la corrupción, ¿no? Cuando estoy aceptando un cargo en el que no estoy capacitado, claro, o quizás tenga las competencias para asumir el mismo. Claro, eso es algo que se dice mucho, ¿no? El primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual no estás capacitado, y muchas veces si estás capacitado para hacerlo, tienes que tener la fortaleza de lograr imponerte. Claro. Y tienes que hacerlo. Lo digo por experiencia propia. Mientras estuve trabajando en el Ministerio de la Mujer, igual tuve muchísimo respaldo de la ministra, a quien estimo mucho, a quien quiero mucho, y ella confió en mi trabajo, claro, y logramos hacer cosas, ¿no? Cuestiones personales igual, y por temas relacionados a temas académicos, pues ya no estoy ahí. Pero mientras estuve, pude palpar de primera mano de que si sabes cómo hacer las cosas, efectivamente se pueden hacer. Repito, necesitas condiciones fácticas, claro, recursos económicos, sí. Y lamentablemente, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer es uno de los ministerios que menos recursos económicos tiene, ¿no? Menos se les asignan, perdón. Sin embargo, con criterios técnicos, ¿sí? Con criterios técnicos se pueden hacer cosas, sí se pueden hacer cosas. Entonces, sí considero que es importante, no con esto quiero ser disruptiva ni mucho menos, pero que quienes ocupen, sobre todo cargos de gobernanza, realmente sepan lo que están haciendo. Eso es necesario, imperante, y no puede ser una opción. Pero lamentablemente en nuestro país lo es, ¿no? Lo es, y no hablo de ahora, sino claro, de muchos años atrás. ¿Qué es lo que más le molesta a Sogán del manejo del país, o del manejo de cómo se llevan las cosas como Estado? ¿Qué es lo que más me molesta? Bueno, vamos a ver. Usted hizo hace un rato referencia a la corrupción, ¿no? Y bueno, como sabemos, incluso lo decía Platón, la corrupción implica que, pudiendo hacer algo diferente, ¿sí? Sabiendo que lo que estoy haciendo, teniendo conciencia y voluntad de lo que estoy haciendo,
va a generar solamente yo, específicamente yo, voy a tener beneficios y voy a afectar a los demás. Eso es como que la base de la corrupción, beneficiarse uno mismo del poder, beneficiarse uno mismo del poder. Y la corrupción no está asociada únicamente a lo político, sino tenemos corrupción empresarial, corrupción judicial en general. La corrupción es sin ánimo de justificarla, ni mucho menos, pero es algo que está ahí, que ha estado en la humanidad, ¿no? Puedo hablar incluso, podemos hacer referencia al Código de Hammurabi, ¿no? En el 760 ya se establecían sanciones para cuando los jueces emitían fallos contrarios a las condiciones fácticas, y así puedo dar muchísimos ejemplos. A lo que voy es que si me dice que qué es lo que más me molesta la corrupción. Por supuesto que me molesta, pero no es menos cierto también, y por eso decía que soy una pesimista activa, de que entiendo que la corrupción está y es una cuestión transversal, ¿sí? Y que por ende, en nuestro caso como abogados, la deontología es la piedra angular para formar juristas que entiendan, ¿sí? Que asuman y que vivan su profesión sin dejarse corromper. ¿Por qué? Porque la corrupción está ahí. La corrupción está Siempre ahí, está. siempre va a estar. Pero el punto está en la formación que tenemos y no le damos. Y no, considero que en las escuelas de derecho no le damos la importancia al estudio de la deontología jurídica. Entonces, ¿me molesta la corrupción? Sí me molesta. Reconozco que existe. Considero que en nuestra profesión tener claridad deontológica y tener claridad en cuanto al ser y al deber ser es imperativo. Y en las escuelas, a lo menos en mi caso como docente, lo que intento hacer a mis estudiantes es decirles, mira, te enseñan teorías del derecho, ¿no? Hay claridad de teorías del derecho, podemos hablar de positivismo y sus enfoques, pospositivismo, no positivismo, etc. Pero luego nadie nos enseña teorías de la justicia, ¿no? Porque nuestro concepto de justicia, ¿cuál es? El que nos enseñan las escuelas de derecho. Darle a cada quien lo que le corresponde, el piano. Bueno, ¿y qué es lo que nos corresponde? ¿Quién decide? ¿Quién define qué es lo que nos corresponde? Porque nuestra concepción de justicia se apega y apunta a una teoría específica de la justicia. Entonces, ese desprecio por la teoría que hay en las facultades de derecho es muy penoso en nuestro país. Es un desprecio porque solo es la práctica, ¿no? Entonces, la práctica igual el abogado práctico. Por supuesto, la práctica es importante, es necesaria. Para eso nos formamos, ¿sí? Si bien es cierto, yo me dedico a la academia, pero eso no implica que yo deje de ejercer mi profesión como abogada. Yo les contaba antes de iniciar el podcast que yo trabajo en materia constitucional, garantías, eso es el enfoque práctico que le doy a mi profesión. Pero realmente formarnos, ¿sí? Teóricamente es tan importante porque, como decía Kant, ¿qué es la práctica? Si no la teoría repetida muchas veces. Y si es que la teoría está mal dada, obviamente la práctica va a estar mal. Está mal. Obviamente la práctica va a estar mal. Entonces, teorías del derecho, listo, pero también teorías de la justicia. Necesitamos estudiar teorías de la justicia en las facultades de derecho y creo que eso aún falta. Yo intento hacerlo, pese a que no esté en el Y hablando de las facultades de derecho, ¿por qué Sougan se inclina a estudiar derecho o por qué vio un gusto por la carrera de derecho? Esa sí es una larga historia. Tenemos tiempo. Bueno, chistoso en mi caso. Yo me gradué muy chiquita del colegio, muy chiquita del colegio. Yo me gradué cuando tenía 15 años. Aquí en el Ecuador. Sí. Mi papá es de iraní, mi mamá es de ecuatoriana. Yo me gradué chiquita del colegio y, bueno, a los 16 años entré a la universidad, pero no a estudiar derecho. Yo entré a estudiar ingeniería química en la Politécnica Nacional. Ya. Porque mi mamá, sobre todo mi mamá, me decía, no, Sougan, tú eres una niña muy capaz. ¿Cómo vas a estudiar derecho? Si los abogados se ponen la camisa, ¿cómo tú vas a estudiar derecho? No, mijita, no puedes hacer eso. Y yo, desde que tenía alrededor de 7 años, quería ser abogada o periodista. Ya. Y yo no sé qué, me influenciaba por mi mamá. Si mami estás escuchando esto, no te enojes, pero es así. Y nada, entré a estudiar ingeniería química. Sin prepos y nada, entré a la universidad. Detestaba. Y lo que hacía, como la poli estaba al lado de la Cato, me iba a la biblioteca de la Católica. Me ponía a leer. No sabía lo que estaba leyendo. Claro. Yo decía, voy a leer algo de derecho. Ya.
me ponía a leer, obviamente no lo entendía, pero tenía ese interés, o sea, Claro. tenía un interés, ¿por qué? Porque yo decía, yo quiero abogar por una causa, principalmente abogar por los derechos de las mujeres, por los derechos humanos, pero Desde esa edad. principalmente desde esa Ah, edad, ya, yo sí. quería eso. ¿Qué le debo a eso? ¿Qué me llevó a eso? Bueno, obviamente creo que mi contexto personal, mi vida personal, ¿no? Yo, como les conté, soy ecuatoriana, iraní, y en Irán, hasta el sol de hoy, los mínimos para alcanzar el concepto de dignidad humana no se han logrado Claro. en ese país, ¿no? Igual yo en Irán tengo una condena que incluso podría llevar a pena de muerte. O sea, son 36 años y 117 latigazos, pero si es que el juez lo considerara, podría condenarme a pena de muerte y esa condena es producto de mi activismo, ¿no? Entonces, Ya. bueno, viendo ahí al tema este de qué derecho y cuándo. Entonces estuve ahí en la Politécnica, no sé qué, no quería y me metía en la Católica y no sé qué. Y mis papás me veían triste y decían, bueno, Sogan, está bien, creo que no te gusta la universidad, cámbiate de universidad, ¿no? Entonces me cambié de universidad y me fui a estudiar en la UDLA. Ya. Y en la UDLA estudiaba ingeniería industrial. No sé, solo no sé, ¿no? Creo que era una carrera. Mi mami, yo sé que por mejor hacerlo, ella buscaba opciones, me decía, mijita, es que con esto, no sé qué. Bueno, entré a ingeniería industrial, detestaba también. Detestaba con mi vida, pero sacaba buenas notas. Para que mis papás, y sobre todo mi mamá, no me dijera nada, ¿no? Hasta que un día, simplemente dije, ya no va más, no puedo con esto. Fui a hablar con mis papás y les dije, mira, si quieren que yo me gradúe de ingeniera, porque obviamente por mejor hacerlo ellos decían que por ahí estaba mi futuro. ¿Ya en qué semestre? Estaba en segundo semestre. Ya. Les senté a mis papás, les dije, déjenme estudiar Derecho en la Universidad de Loja a distancia. Chévere. Y yo sí estudiando esto. Claro. Y yo, todo bien, les entró. Creo que, ¿qué verían en mí mis papás? Tanta pena les habría dado. Pero mi hijita, no, ellos también creo que se sintieron mal, ¿no? Claro. Y fue como, mi hijita, estudia lo que tú quieras. Está bien, no pasa nada. Genial. Y ahí empecé a estudiar Derecho. Yo quería estudiar en la Cato, y mucha gente cree que soy de la Cato, porque tengo muchos amigos de ahí. Pero yo vivo muy cerca de la Universidad Internacional SEC. Entonces, entré a estudiar en la SEC. Bien cerca, no había las matrículas, no sé qué, de la Cato, porque la Cato tienen otro calendario. Ya. Entonces, yo para no perder el tiempo, por así decirlo, que ya mis papás habían aceptado que estudie Derecho, listo, me voy al SEC. Yo le adoro a mi universidad, le amo con mi vida a mi universidad, yo soy orgullosísima de mi universidad, pero también es menos cierto que la universidad no te hace, Claro. ¿no? Es Uno verdad. uno es quien logra sus metas, sus objetivos como profesional, indistintamente. Y así es como estudié Derecho. Y mi primera clase fue una clase de historia del Derecho. Yo, Realizar. persona más feliz. Me acuerdo de ese momento hasta ahorita. Me acuerdo, era la persona más feliz, más ¿Hace feliz. qué tiempo fue eso? ¿Hace qué tiempo? Eso ya es, uy, Dios mío, ¿será 15? ¿Cuántos años? No sé, 17. Yo tenía en ese entonces 17, 18 años. Nos estaba comentando sobre un tema que me pareció bastante interesante, que es sobre una sentencia en Irak. Quisiera que nos explique un poco más de qué se trata, cómo llegó hasta ese momento. Claro, bueno, a ver, vamos a ver. Desde que era muy pequeña, sí, me interesé por proteger los derechos de las mujeres, por luchar por los derechos de las mujeres. Como les digo, en razón de que yo soy ecuatoriana iraní, ¿ya? En Irán, desde la revolución de 1979, el Estado, ¿sí?, es un Estado teocrático, es decir, los líderes religiosos, ¿sí?, son quienes manejan el poder. Y el Corán es ley, ¿ok? Entonces, desde el 79, la revolución, etcétera, mi papá también estuvo ahí, fue parte de eso. Y lo que sucedió es que mucha gente se sintió traicionada. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estaban en contra del rey, del shah, de la dictadura, por así, del autoritarismo de ese rey, la gente salió a las calles para que estos líderes religiosos asuman el poder. Entonces,
¿Eso qué implicó? Que de manera paulatina, principalmente las mujeres empezaran a perder derechos, ¿ya? Para simplificar la cuestión, en Irán las mujeres no pueden salir a la calle sin una vestimenta específica, porque si no, la policía de la moral las aprende, las mete en la cárcel y incluso muchas veces hasta las mata, ¿no? Es el famoso caso de Mahsa Amini, a quien la policía de la moral la mató en el año 2022 a golpes. ¿Qué otras cosas no se pueden hacer? No puedes salir, no puedes tomarte la mano en la calle, no puedes abrazarte, no puedes besarte, no puedes tener perros, creen que los perros son sucios. No puedes salir del país sin el permiso de un mahrem. ¿Qué es eso? El mahrem es un hombre en tu familia. Puede ser tu esposo, si no estás casada, tu padre, si no tienes padre, tu hermano, y si no tienes ninguno de ellos, pues qué pena, te quedas ahí. Ya. Indistintamente de la edad que tengas. Por otro lado, también las herencias, el porcentaje de herencias que reciben las mujeres por el simple hecho de ser mujeres es un 50% menor al que reciben los hombres. Y en países vecinos como Afganistán, y siempre hago referencia a Afganistán porque Irán y Afganistán son países que comparten el mismo idioma, el idioma persa. Al sol de hoy, en ese país, en este momento, las niñas no pueden ir a la escuela. Y luego es patético porque solamente les permiten que sean médicos mujeres quienes atiendan en los partos a las mujeres, pero ¿cómo van a haber médicos mujeres si es que ya no les permiten ir a la escuela? Y eso es por un vaivén que deviene de... Hay momentos en los que sí pueden estudiar, hay otros momentos en los que ya no pueden estudiar. En este momento no pueden estudiar porque los talibanes tomaron el poder. En este momento las mujeres en Afganistán no pueden estudiar y el único momento en el que pueden caminar adelante los hombres es en campos minados. Podríamos tener toda la tarde hablando de esto, pero el punto es que esa fue mi motivación, ¿sí? Que quieras o no, la sangre te quema, ¿no? Te llama. Y nada, entonces empecé a estudiar Derecho, a especializarme en temas de género, etcétera, y hacer una suerte de activismo importante, un activismo digital. Y eso llegó a Irán. En Irán hay una ciudad religiosa que se llama Qom, ¿ya? Es algo así como el Vaticano. Si bien es cierto, el Vaticano es un estado, pero en Irán el Qom es una ciudad religiosa. Y desde el Qom le escriben a mi tío y le preguntan, ¿quién es esta chica? Y esa chica, pues claramente era yo. Habían videos míos de YouTube, habían pósters, flyers en los que yo hablaba de la violación de los derechos de las mujeres en Irán, la violación de los derechos de las mujeres en Afganistán, etc. Y ellos me juzgaron en ausencia. ¿Por cuál delito es el que me acusan? Por un delito que se llama corrupción sobre la tierra. Cuando digo corrupción sobre la tierra, hablo del planeta Tierra, ¿no? Es un delito abierto que implica que cualquier persona que se vaya en contra del régimen, con cualquier acción, claro, que ellos consideren de manera subjetiva que se está yendo en contra del régimen, pues habría cometido ese delito. Por ello yo ya no puedo entrar a Irán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las sanciones, por un lado, son los daños de privación de libertad, como les decía, y los latigazos, o puede ser también pena de muerte, ¿ya? En mi caso consideraría que va por ahí, ¿no? A pena de muerte. Y decirles que cuando pasó este tema de Mahsa Amini, que fue un tema mundial, la gente se levantó en las calles por como la mató la policía de la moral, igual acá en Ecuador hicimos protestas, estamos en la tribuna de los Shiris, al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, pidiendo y exigiendo que el Estado ecuatoriano se pronuncie en cuanto a ello. ¿Por qué? Porque se dice Estado democrático, ¿no? Yo comparecí en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Relaciones Internacionales, y les expuse esta situación y pedía que el país se pronuncie. El país se pronunció condenando estos actos violatorios de derechos humanos. Claro que había gente, algunos asambleístas, que decían que esto es una cuestión cultural. Y eso es un error enorme. ¿Por qué? Porque no entienden que, primero, por un lado, los árabes son distintos a los persas. Los iraníes somos persas, no somos árabes. Empezando por ahí. Y por otro lado, que si bien es cierto, la mayor cantidad de personas en Irán son personas que practican el Islam, entendiendo que el Islam se divide en chiitas y suníes, la mayor cantidad de chiitas del mundo están en Irán. La religión es un instrumento biopolítico, citando a Foucault, ¿no? Es un instrumento del poder
para someter a la población. Pero no es una cuestión que se pueda argumentar planteando que esas violaciones de derechos humanos son culturales. No es así, ¿no? Sabemos que el concepto de dignidad humana implica que somos fines sociales y no medios. Y las personas de dignidad y sobre todo las mujeres son medios sociales, no son considerados fines. Y si es que en algún momento lo son considerados sujetos, pero son sujetos de segunda categoría. Y nada, entonces en la asamblea logramos esta resolución y luego la embajada de Irán responde. La embajada de Irán de aquí de Ecuador responde y claro, diciendo todo lo peor de mí, ¿no? Que incluso soy una espía y no sé qué cosas, pero es duro, es fuerte y claro, uno vive con eso, pero por otro lado es un incentivo, ¿no? Es un acicate para decir, tengo que seguir haciéndolo. Tengo que seguir haciéndolo y si bien es cierto yo trabajo en materia de derechos de las mujeres en Ecuador, que también es mi país, nunca pierdo de vista lo que pasa en Irán. A veces me preguntan, Bonnie, ¿por qué no te vas? Entonces, ¿por qué no te vas a luchar allá si tan valiente te crees? No, es que yo tengo una condena y, es más, muchas personas que están en Irán y quienes están en estos espacios de activismo y en las calles, etcétera, lo que piden es que existan vocerías externas. Claro, totalmente. Que existan vocerías externas. ¿Por qué? Porque ya les cortan el internet. Claro. Porque ya les cortan el internet. Claro. Correcto. Entonces, más bien la cuestión es hacerlo desde aquí. Claro. Por eso es que la mayoría de espacios en los que puedo hablar de ello lo hago. Porque muchas veces ni siquiera sabemos que eso pasa. Claro. Vemos tan lejano a Oriente, lo vemos tan lejano, no lo hacemos de algo propio, no nos duele, porque decimos, bueno, es que aquí también pasan cosas. Es que nadie dice que no. Claro. Y por eso traigo de nuevo sobre el escenario lo que decíamos antes sobre la interseccionalidad, de tener claridad que las personas nos atraviesan distintas capas identitarias para hacer algo al respecto, entendiendo esas diferencias, ¿no? Eso. Impactante, ¿no? Es fuerte, sí. Porque en realidad valga la redundancia, es una realidad lejana, pero que sucede. Ajá. Y que no estamos haciendo nada al respecto y son pocas personas como Sougan que está sacando la cara al punto de tener una condena. Sí. Entonces Pero eso bueno, es muy fuerte. Claro, pero visto desde otro punto también, si bien es cierto, ya se da en grados mucho más elevados y súper absurdos, ¿no? Pero también existe eso, violencia de género, por ejemplo, de otro nivel en Latinoamérica, Por supuesto. a nivel de Ecuador también. supuesto que sí. ¿Qué tan difícil ha sido luchar, por ejemplo, con el tema de violencia de género en el Ecuador? Tenaz. Vamos a ver, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que la violencia de género en contra de las mujeres, principalmente la violencia psicológica, es una pandemia. El término pandemia, que lo asociamos al COVID, etcétera, también lo podemos asociar a la violencia psicológica que sufren las mujeres. Repito, lo plantea la Organización Mundial de la Salud. Eso por un lado. Por otro lado, también es importante que pongamos sobre el escenario que la violencia de género no es sinónimo de violencia en contra de las mujeres. Las principales víctimas de violencia de género son las mujeres, ¿sí? Pero no es un sinónimo. Y esa cuestión conceptual es necesaria entenderla. Es súper necesaria entenderla porque si no lo hacemos, por eso que leyes no son efectivas, claro, las políticas públicas no son adecuadas. Entonces, a nivel conceptual hay que seguir trabajando en esto. Gente hoy por hoy habla de género, ¿no? Género, que las mujeres, no sé qué, ya se vuelve una suerte de que un comodín ahí, de ya toca. Y se siente que es así. O de aprovecharse del también, tema para poder aprovecharse de las luchas. asomarlo. Por Claro. supuesto, y aparecen con cosas moradas y que no sé qué, en los días de la mujer y que no sé cuánto, y en noviembre también, que es el día el día en el cual se conmemora la eliminación de la violencia de género, etcétera. Pero es apropiarse de las luchas sin un sentido, ¿no? Pero ya respondiendo específicamente a la pregunta, tras esta introducción que hice, pregunta si es que es difícil luchar en cuanto a ello. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque luchas contra una estructura, Claro. ¿sí? Luchas contra patrones que están establecidos no hoy, sino que obviamente es una historicidad detrás de ello. Y el problema es que hemos naturalizado nuestros comportamientos, ¿sí? ¿Por qué somos como somos? Para mí es una pregunta que tendríamos que hacernos siempre. ¿Por qué somos como somos? Claro. ¿Por qué existe ese tipo de violencia específico para con un grupo poblacional? ¿Por qué? Y si es que hablamos en términos de Estado, por ejemplo, fijémonos que si bien es cierto hoy estamos de un Estado de Derecho,
pero hemos llegado a un Estado de Derecho porque partimos, que por un lado el antiguo régimen, ¿sí? Existía el antiguo régimen con los reyes, etcétera, y luego el Estado liberal. Y con el Estado liberal, pues nace este Estado de corte moderno, en el cual tenemos un legislativo, un ejecutivo y un judicial. Perfecto. Una declaración de los derechos del hombre y ciudadano. Estaban las mujeres ahí, ¿no? ¿No? Y cuando hubo una persona llamada Olim de Bush que dijo, o sea, ¿pero por qué? Si es que las mujeres estuvimos luchando por esto, ¿no? No sé si han visto ese cuadro que es una mujer con el pecho desnudo y que lleva la bandera de Francia. Sí, sí. Ya. Es un cuadro de Eugène Delacroix que se llama La Libertad, porque la libertad tenía rostro de mujer. Quienes impulsaron las bases para que se tomen la Bastilla y que se dé la Revolución Francesa propiamente dicho, fueron las mujeres. Fueron las mujeres, pero posteriormente fueron invisibilizadas, etc. Entonces, Olim de Bush lo que dice es, bueno, voy a, de manera política, no jurídica, sino netamente política, a escribir la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y por hacer eso, ¿no?, mataron en la guillotina. En un Estado que planteaba conceptos como contrato social, en un Estado, un modelo de Estado que planteaba conceptos como soberanía, que hablaba de igualdad, sucedía esto. Claro. Son cuestiones, y eso que solamente me estoy refiriendo al Estado de corte moderno. Imagínense, podemos ir atrás y tenemos mucha tela que cortar. Pero siempre hago referencia a este ejemplo. ¿Por qué? Porque en calidad de abogados nosotros tenemos que entender lo que implica vivir en un Estado de Derecho. Claro. ¿Y por qué es que hoy vivimos en un Estado de Derecho? ¿Qué tuvo que pasar para que hoy vivamos en un Estado de Derecho, ¿no? Entonces, no es gratis que las personas, en este caso Rousseau, específicamente, quien es el padre del contrato social, lo que nos enseñan en las facultades de Derecho, él escribió un libro llamado Emilio y de la Educación. ¿Qué dice ese libro, Emilio y de la Educación? Y quienes nos escuchan, muchos ya lo conocerán, y si no, les invito a que lo revisen. De manera textual, ese libro establece que los niños son superiores intelectualmente a las niñas, ¿ya? Y que si es que las niñas estarían en el ámbito de lo público, eso iba a ser lesivo para la sociedad, iba a ser peligroso y se iba a romper el statu quo. Y que por ende, la pedagogía, porque es un libro de pedagogía, uno de los libros más utilizados en pedagogía durante el siglo XVIII y el siglo XIX, ese libro de pedagogía tenía que apuntar a que las niñas, y habían ciertas materias que tenían que hacer las niñas y aprender en el marco de lo privado. No es gratis que hasta recién habían clases de costura. Claro. No es gratis que hasta recién habían clases de mecanografía, únicamente para las mujeres, etc. Apuntando un rol en el marco de ¿qué? De lo privado. Solo esto por poner un ejemplo. Claro. Es decir, para entender por qué somos así. Entonces, ¿es difícil luchar contra eso? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque se da una suerte de naturalización y de normalización, ¿sí?, de los roles basados en una condición de carácter sexual. Parece ser que una persona nace, ¿sí?, dependiendo de su cantidad hormonal en cuanto a estrógenos o testosterona, o al desarrollo de sus glándulas mamarias o no, porque los hombres también tienen glándulas mamarias, pero no están desarrolladas, están atrofiadas. Ya tienes un deber ser. Claro. Ya tienes una línea que cumplir. Entonces, luchar contra eso es muy difícil, pero considero que hoy por hoy, sobre todo a nivel occidente, las luchas sociales, entendiendo que, citando a Joaquín Herrera Flores, los derechos humanos son procesos de lucha, han dado resultados. Han dado resultados sobre todo a nivel material, ¿sí? A nivel formal. ¿Por qué digo a nivel formal? Porque hoy por hoy, efectivamente, contamos con instrumentos jurídicos que reconocen, ¿sí?, que efectivamente las mujeres no somos sujetos de segunda categoría, claramente no, y que se necesitan leyes específicas para de una u otra forma querer equilibrar medianamente toda esta historicidad lesiva para con las mujeres, apuntándolas únicamente al marco de lo privado y no poderlas, más que no poderlas, sino que no nos podamos desenvolver y desarrollar en el ámbito de lo público, ¿no? Entonces, es difícil, pero tenemos que seguir haciéndolo. Tenemos las condiciones jurídicas, instrumentos internacionales que así también se apegan a la protección de los derechos de las mujeres en general. Pero luego la materialidad nos invita a que tengamos un cambio de matriz mental. Claro. ¿Y por qué digo cambio de matriz mental? Porque como sabemos no podemos hablar de una única línea de culturas, sino de culturas. Pero esas culturas específicas
más bien, más que específicas, las culturas diversas, no pueden normalizar, no deben normalizar la discriminación de las mujeres por su condición de género. Totalmente. Ujú. ¿Por qué estas luchas por los derechos de las mujeres no realiza, por ejemplo, no son normalizadas por los hombres? A ver, vamos a ver, si es que a usted le hacen algo, Ujú. sí, a usted específicamente le hacen algo, no espera que alguien más le defienda, Claro. ¿no es cierto? Porque usted es quien se ve afectada en esos derechos. Usted, por ejemplo, si, a propósito del centenario del voto de las mujeres, ¿no es cierto? Matilde Hidalgo, 1924, porque es que Matilde Hidalgo logra votar, Ujú. es por un vacío normativo. Claro. ¿Ya? Porque no se pensaba, no se sabía que las mujeres podían tener una profesión. Y ella fue médico. Ella, con ese vacío normativo, dice, pero yo cumplo con todos los requisitos, ¿por qué no me van a dejar votar? ¿Por qué lo hace ella? Porque a ella es a quien no le permitían votar, Claro. ¿no? O sea, el punto es que Pero principalmente... hablándolo como abogados, ¿no? O sea, vamos viéndolo desde una visión de abogados. Claro, eres protector de derechos, eres el que va a buscar el mecanismo más adecuado para que no se vulneren, pero no lo haces. O sea, claro, tiene que ser una mujer abogada la que vaya a defender o la que encabece esta protección de derechos. Sí. ¿Por qué siendo hombre no? Sí, ok, O entiendo. sí hay. Sí, claro que hay. Muy Sí, pocos, hay, muy pero debe haber. pocos, pero Claro. hay. Pero no está desligado lo que dije anteriormente, haciendo la referencia a Matilde, porque tienes muchas veces que sentirlo, Claro. que saberte, ¿sí? Entender que ser mujer en la sociedad obviamente tiene claras desventajas, o sea, claras desventajas. No podemos hablar de esa universalidad aún, no podemos hacerlo. Entonces, también buscar este paralelismo o este binarismo de que solo las mujeres hagan esto, solo los hombres hagan esto, solo las mujeres defienden a las mujeres. No, claro. No, pero a ver, no es menos cierto también que muchas veces se capitalizan las luchas de las mujeres. Entonces, en ciertos momentos yo sí soy defensor de derechos de las mujeres, Claro. porque me conviene. Entonces Claro. ahí sí, lindo, hermoso, las mujeres, no sé Total. qué, género, no sé cuánto, y vemos en la vida privada de esa persona Claro. todo lo contrario. Ajá. Entonces ahí no hay un empate entre el ser y el deber ser, ¿no? Entonces, yo no creo que no hayan hombres que no luchan por los derechos de las mujeres. Considero que Claro, sí los hay, pero no son la Minoría, ¿no? mayoría, Total. no son la mayoría. Y tampoco creo que tengan que serlo. Sí, no creo que tengan que serlo. Creo que debemos también empezar a nosotros mismos soltar esta idea binaria. Claro. ¿No? Soltar esta idea binaria, ¿por qué? Porque lo único que hacemos ahí es alimentar el rol. Ajá. Es alimentar el rol. Entonces, si un hombre, ¿sí? Con un abogado, con técnica, ¿sí? Y una persona experta en género, un hombre experto en género, defiende a una víctima de violencia de género, Está bien. Está perfecto. perfecto. Claro. Está completamente bien. Está Total. completamente bien. No habría por qué pensar que tiene que ser una mujer que lo haga. Por supuesto que no. Pero eso sí, esa persona tiene que estar formada en género. ¿Por qué? Porque, repito, pasa mucho que se capitaliza la lucha, se capitaliza el espacio para beneficio propio. Que hablábamos de la Exacto. corrupción hace un rato, ¿no? Sí. ¿Eso es corrupción? Sí. Es un beneficio, Un a través de beneficio la personal. corrupción. Y como digo, también creo que esta carencia de que los hombres se empoderen de esta situación es que también ellos gozan de privilegios, son supuesto. privilegiados. Sí, lo son, pero nosotros también considero que tenemos que ir soltando esta idea de riña, ¿no? De riña. No, somos profesionales del derecho Sí. y somos personas que sí creemos y entendemos a la dignidad como un núcleo esencial de los derechos, pues estamos apuntando a lo mismo, estamos apuntando a lo mismo. Bueno, debemos tener en cuenta que como abogados hay una experiencia en el tema del litigio, pero otra muy diferente en el enseñar, en el poder contribuir con lo que aprendimos en las aulas. Sí. ¿Cómo es esa experiencia? Para mí es mi vida, es mi vida. Si a mí me dan a elegir entre cualquier cosa, mejor que fuera millonaria, pero dejar de dar clases, elegiría siempre el seguir dando clases. ¿Por qué? Porque es la manera en la que yo puedo seguir aprendiendo. Es la manera, y soy una persona muy sedienta de conocimiento, siempre fui una persona muy curiosa.
Y cuando entré a estudiar Derecho, como les conté hace un rato cuál fue mi historia de llegar a estudiar Derecho, yo quería ser abogada para abogar por una causa, pero siempre quise ser docente universitario. O sea, era parte de él, quiero estudiar Derecho para en algún punto poder enseñarlo. Y claro, y en ese ejercicio de poder enseñarlo, tú te das cuenta que esa es la manera en la que puedes aprender, ¿no? Tienes que preparar de tal manera de que tienes que lograr comunicar las cosas de manera sencilla. Yo en la universidad doy clases de argumentación jurídica, me fascina la argumentación jurídica y la filosofía del derecho. Perfecto. Y claro, no es la materia más fácil de dictar, ¿no? Por ello, me obliga a mí a seguir preparándome por ellos, a seguir preparándome porque no se merecen menos. Porque cada vez que voy a una clase digo, tengo que dar absolutamente todo de mí, todo. Yo salgo sudando de las clases, Claro. de verdad, salgo sudando porque entrego todo, porque también recibo todo. También recibo todo por parte de mis estudiantes. Siempre digo estudiantes porque la palabra alumno no me gusta, significa seres sin luz y creo que no son eso, son todo lo contrario, son lo más hermoso que me pasa en la vida. Entonces es hermoso, pero por otro lado es una responsabilidad enorme. Es una responsabilidad enorme de saber que está en tus manos la formación de las personas que van a manejar el país. ¿No? Van a ser los próximos jueces, van a ser los próximos fiscales, van a ser los próximos abogados litigantes, entre otras cosas. Y aquí cito a Carlos Santiago Nino, que decía que el derecho es como el aire porque está en todas partes. Estamos formando personas que van a estar trabajando en cualquier espacio. Claro. Todas las empresas jurídicas, Claro. todas las instituciones públicas tienen su jurídico, etc. O sea, los abogados estamos en todo lado, ¿no? Y estamos formando esas personas. Claro. ¿Qué responsabilidad tan enorme tenemos? ¿Qué responsabilidad tan enorme tenemos? Así que yo me lo tomo en serio. Para mí, asistir a cada clase implica preparación. Pese a que la clase ya la tenga clarísima porque la llevo dictando años. Pero no es menos cierto que necesito seguirme actualizando. Que necesito buscar mejores ejemplos. Que necesito tener en cuenta, ¿sí?, ciertas críticas que me hayan hecho mis estudiantes en otros semestres para no volverlos a cometer. Siempre cuando inicio una clase les digo que son bienvenidos de esa clase. Digo buenos días con todos y todas, bienvenidos de esta clase de argumentación jurídica, porque lo que me interesa es que se sientan a gusto y que realmente aprendan. Un profesor de la Universidad de Sevilla, Pérez Royo, decía que cada vez nos daba clases de Derecho Constitucional, que lo único que quería es que de cada clase se llevaran una idea clara. Una idea. Y eso es lo que yo siempre les digo también, una idea. Y por otro lado, también hay una responsabilidad enorme en cómo das tú la clase, cómo sienten tus estudiantes dentro de un marco retórico también, cómo lo haces. Porque la gente se olvida muchas veces de lo que le dices, pero nunca se olvida de lo que les hace sentir. Si yo te pregunto, voy a cambiar el rol, no mentira, pero si yo te pregunto, ¿qué te dieron el primer día de clases de Derecho? No te acuerdas, pero sí te vas a acordar qué sentiste. Claro. ¿Qué sentiste el primer día que pisaste una facultad de Derecho? Claro. Eso es súper importante. Y pasa también, por ejemplo, me pasó a mí en la universidad, que claro, había profesores que nos daban un ejemplo de derecho penal o filosofía. Ajá. No me acuerdo ni qué aprendí en filosofía por cómo fue la clase, Sí. pero por cómo aprendí el derecho penal fue muy diferente. O sea, hablaba que la didáctica del docente, por ejemplo, era siempre poner ejemplos prácticos. Ajá. Y hablando de hasta apodos, ¿no? Por ejemplo, le ponía un apodo al uno, al otro, y llegó al punto en el que ya fuera de la clase le digo, ¿y por qué es eso? O sea, porque siempre el apodo dices que no hay manera o sea, no hay mejor manera de llegar al interés de los alumnos si no lo haces eso, porque les gusta, es coloquial, están en la joda, entonces siempre yo les pregunto, ellos saben, todo el mundo está pendiente, claro, porque lo hizo dinámico, Sí. pero hay de los otros que dan clases, ponen diapositivas y que los alumnos den dando la clase, o sea, Así es. no, de todo hay, ¿no? Y eso es a mí me parece sumamente irresponsable, ¿no? Total. Entonces, claro, si les vas a mandar exposiciones, ok, les mandas exposiciones, pero revisas el trabajo de la exposición. ¿Por qué? Porque esos estudiantes les van a dar información a sus compañeros. Tú tienes que contrastar esa información que están dando. Es un ejercicio importante, sí, pero muchas veces se utilizan las exposiciones para invertir el rol, Claro. netamente. No.
A mí me han criticado mis estudiantes muchas veces que no usaba tantas diapositivas. Yo era fan ahí del marcador, pero entiendo que ahora son más visuales. Entonces, uso diapositivas, pero más con gráficos, ¿no? Más con gráficos, dándoles también lo que su generación les pide, pero sin volver a las diapositivas el único elemento con el cual voy a dar clases, no con una norma ahí y me pongo a leer, etcétera. No, o sea, a mí eso me parece que no es respetar al estudiante, no es respetar al estudiante que es quien te está enseñando, como decía hace un momento. Entonces, es un respeto mutuo y un aprendizaje simbiótico. Un aprendizaje simbiótico al que se apunta. Entonces, es maravilloso, ¿no? ¿Cómo la tecnología está también contribuyendo, por ejemplo, en el crecimiento? Hablamos que, por ejemplo, hay estos espacios de los podcasts, ahora hay la inteligencia artificial, también puede jugar otro rol, que es, por ejemplo, un deber, meten el tema y claro. Claro. ¿Cómo juega en buen sentido y también perjudicando al estudiante? Qué buena pregunta. Me encanta que me la hayas hecho porque justo en la Universidad de las Américas, donde yo dicto clases de argumentación jurídica, también dirijo un centro, es el Centro de Escritura, Oralidad Jurídica y Argumentación. Es un espacio por el cual apostamos por la lectura, por la escritura, por la filosofía del derecho y por la argumentación. Y muchas veces me dicen, no, pero ¿para qué escritura? O sea, ¿por qué vamos a hablar de escritura si ahora la inteligencia artificial te hace mejores escritos que un humano, etcétera? No, o sea, vamos a ver. Si bien es cierto, la inteligencia artificial está y existe, nosotros no podemos obviar eso, pero tenemos que utilizarla a nuestro favor. Es más, existen buenas prácticas del uso de la inteligencia artificial de la UNESCO. La UNESCO estableció una línea de buenas prácticas de la inteligencia artificial. Y en la página web del centro en el que yo dirijo, igual tenemos un listado de buenas prácticas de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial te puede servir para ayudarte a citar. Bien. Pero ¿quién hizo el trabajo? Tú. Claro. ¿Quién leyó? ¿Quién contrastó la información? El humano, quieres o no. La inteligencia artificial está alimentada ¿por quién? Por ella misma a cierto lado, sí, pero también por los humanos. Y ojo con algo, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, y es que la lógica detrás, ¿sí?, de la inteligencia artificial es el cerebro humano. Es el cerebro humano. Entonces, hay muchas cuestiones que las puede responder, etcétera, sí, pero realmente se ha demostrado que no es que nos ha venido a desplazar como abogados. Claramente no, porque ese elemento criterio no la tiene. No tiene el elemento criterio. Entonces, no debemos sentirnos desplazados ni amenazados por la inteligencia artificial. Lo que sí tenemos que seguir haciendo es leyendo, porque si yo quiero poder escribir bien, el mejor consejo que yo puedo dar a alguien que quiera aprender a escribir bien es leer. Y no solo leer derecho. Yo sí cito a Manuel Atienza, con quien tuve el honor que sea mi profesor en la Universidad de Alicante. Y es que él decía que un abogado que solo estudia derecho no sabe nada. Nosotros los abogados tenemos que leer literatura, tenemos que interesarnos por el cine, por las demás humanidades, entender la necesidad de la interdisciplinaridad de las ciencias para poder, ¿sí?, amalgamar nuestro deber en calidad de abogados de la sociedad, porque nosotros tenemos un deber deontológico en cuanto a nuestra profesión, así como lo tienen los médicos, ¿no? Así como lo tienen los médicos y otras profesiones, nosotros los abogados también tenemos un deber deontológico en nuestra profesión, así que no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, usarla a nuestro favor. A mí me encanta esto de la citación. Está hecho mi documento y me ayuda a citar, y eso me enseñaron mis estudiantes. Bueno. Me enseñaron mis estudiantes. ¿Para qué también me ha servido la inteligencia artificial? Para ciertas diapositivas, para mejorarlas. No para hacerlas, pero sí para mejorarlas, para que estéticamente, ¿sí?, para que estéticamente sean más llamativas para mis estudiantes. Claro. Entonces, creo que la pandemia también nos cambió muchísimo. Estos espacios se dieron justo también por la pandemia, sí. Los podcasts, las reuniones por Teams, Zoom, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Algo así como el Krav Maga, ¿no? Utilizar a nuestro favor todo lo que hoy por hoy existe, no sentirnos amenazados, porque el elemento criterio lo seguimos manejando nosotros, y únicamente utilizar las herramientas como elementos que permitan elevar la calidad de las cosas que hacemos. ¿Por qué estudiar Derecho?
¿Por qué estudiar derecho? ¿O por qué no hacerlo? ¿Qué va? Claro, ¿por qué? Yo soy fiel creyente de que nuestra profesión, nuestra carrera es la carrera más importante. Es la más importante. Yo siempre digo también, estudiar Derecho, estudiar en la Facultad de Derecho, no es difícil. No, seamos sinceros, no es difícil. Pero luego formarte como jurista, lo es. Entender el derecho a nivel matricial, entender filosofía del derecho para poder aplicarla, indistintamente si yo sea abogado litigante, indistintamente si yo sea juez, cualquiera. Estás obligado a entender el derecho a nivel matricial. Entonces, eso para mí es necesario e imperante, pero ¿es la mejor carrera o es por qué aplaudo el hecho de que sigamos estudiando derecho? Y es por lo que dije hace un momento, y es que el derecho está en todas partes, es como el aire, está en todas partes. Y por ende, sabiendo que está en todas partes, tenemos una responsabilidad enorme como juristas y una responsabilidad como abogados. Y si es que realmente apuntamos siempre a cambiar nuestra realidad, que claramente está llena de vicisitudes, por eso decía al principio que soy una una pesimista, una pesimista activa, ese elemento esperanzador lo encuentro en el derecho. Perfecto, vamos culminando. Muchísimas gracias por este espacio. Considero que ha sido de mucho aporte para todas las personas que pueden mirarnos a través de las redes sociales. Nos pueden escuchar en YouTube, también mirar en YouTube y escucharnos en Spotify. Gracias, Doc. Como yo siempre digo, he tenido el honor de poder conversar con los mejores y en realidad que uno dentro del podcast y extra podcast se da cuenta de eso. O sea, el valor personal y profesional es importantísimo. Muchas gracias por este espacio. Consideramos que tenemos muchas ideas más por hacerlas, del cual será parte. Seguramente va a ser parte de un ergo académico también. Muchas gracias. Y de igual forma reitero mis sentimientos de gratitud. Es lindo conocer al profesional, pero también a la persona. Sí. Y nos llevamos la mejor impresión. Y obvio, qué lindo sentarnos con los mejores. Eso es algo que no tiene precio. Ay, muchas gracias. Muchas gracias de nuevo a ustedes por invitarme a participar de este espacio y también eso fue un ejercicio muy lindo para mí, recordar ciertas cosas de mi vida. Gracias por eso. Gracias, Doc. Cristian Velastegui, Estudio de Abogados. ¿Quieres ser parte de nuestros auspiciantes? Ergo Académico, acercando la cultura jurídica al país. Ergo Casos, lo que la justicia no vio. Ergo Podcast, simplificar lo jurídico al entendimiento de las personas.